acumulación de datos, de información, no tiene que ver a nivel intelecto. Cuando somos enseñados por Dios es que el Espíritu de Dios opera de tal manera que hay algo que es implantado en nuestras vidas. Es la verdad de Dios implantada. Ahí es donde aprendemos. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios es personal. Él mismo viene a hacer real su palabra escrita. Entonces dice que para nuestra enseñanza se escribieron. ¿A fin de qué? Hay un fin, hay un propósito en todo eso. A fin de que por la paciencia, y cuando se habla de paciencia, se habla de alguien que es constante, persistente en algo. No es que paciente para con el otro, porque no lo puedo soportar más, pero tengo que ser paciente. No. La palabra de Dios fue escrita para nuestra enseñanza. ¿Para qué? Para que vivamos el poder de la palabra. Y es ahí donde el poder de la palabra actúa de nosotros que somos persistentes, constantes, no aflojamos. Gracias al poder de la palabra. Y dice algo más. ¿Para qué fue escrita esta palabra? Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación, y cuando hablamos de consolación, tenemos que entender que esta consolación en Dios es el mismo interviniendo en forma personal, directa, concreta. Es Él metido dentro de lo que Él ha determinado a llevar a cabo en nuestras vidas. Así que la palabra tiene un fin. Nos hace seguir, ser persistentes, constantes. Y es ahí donde Dios viene para consolar nuestras vidas. Ese es el verdadero consuelo de Dios. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, ¿qué cosa? Tengamos esperanza. Es tener esperanza. Eso es algo único en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de toda esperanza. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? El Dios de toda esperanza. Porque Dios es así. Él está en constante, Él está en expansión. Él está para ir más allá, aún de nuestra comprensión, aún de nuestro entendimiento. Dios es un Dios que quiere que vivamos en esta esperanza. Porque en esperanza fuimos salvos. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque es algo que viene de Dios mismo. Dios lo que quiere ver eso en nuestras vidas. Que tengamos esperanza, seguridad, certeza de lo que Dios nos ha dado. Ahora bien, vamos a ir ahora enseguida a leer el pasaje de 1 Corintios capítulo 3. Ahora, antes de leer, para que usted cuando lo lea en voz alta conmigo, pueda prestar atención a la lectura. Hay algo importante. Nuevamente, hay contrastes. En el capítulo 2, que hemos visto en los últimos pasajes del capítulo 2, del versículo 9 hasta el final del capítulo 2, el versículo 16, hay contrastes. Pero ahora en el capítulo 3, otro contraste. Cuando hablamos de contraste, estamos hablando de dos cosas distintas, diferentes. Como hemos dicho, lo seguiremos repitiendo, Dios es un Dios de absolutos. En Dios no hay términos medios. Dios no se mueve en términos grises. Siempre blanco, como dijimos, o negro, pero no gris. Entonces Dios muestra esos contrastes, esos opuestos. Como dije en el capítulo 2, hemos visto un contraste, ahora en el capítulo 3, otro contraste. Y es importante ubicar esos contrastes para entender lo que Dios quiere decirnos. Ahora, en estos 5 versículos que vamos a leer, hay una palabra, hay un verbo que se repite. El verbo ser. El verbo ser. Que nos habla de la esencia, que nos habla de la naturaleza, que nos habla de la persona, lo que uno es. Entonces usted va a notar que en esos primeros 5 versículos no se menciona la palabra hacer. Cuando alguien no está seguro de lo que es, siempre va a buscarla de hacer algo
para alcanzar sentido en la vida, para tener una identidad personal. Con Dios las cosas son distintas, por eso está hablando del ser. Ahora, como dije, hay contrastes. Algunos que son y otros que no son, porque son otra cosa. Eso lo vamos a ver enseguida y quiero que eso usted lo pueda descubrir en la medida que lo leamos. ¿Por qué? Porque usted va a descubrir que está hablando Pablo de los que son espirituales y de los que son carnales. Anteriormente el contraste estaba entre el inconverso y el salvo, el hombre natural y el hombre espiritual. Ahora, dentro del contexto de los salvos también hay contrastes. Y vuelvo a repetirlo, el hombre espiritual, los que son espirituales y los que son carnales. Entonces eso es lo que vamos a ver enseguida en el pasaje que tenemos delante de nosotros. Entonces, venga conmigo a 1 Corintios capítulo 3 y vamos a leer los primeros 5 versículos que nos dice Dios, porque esto es palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, lea conmigo y dice la palabra de Dios de esta manera. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Amén significa así es, así es. Estamos afirmando y diciendo esto es palabra de Dios. Por eso es bueno a esta altura de lo que estamos hablando recordar una oración, recordar una pregunta que hemos lanzado en este tiempo, en estos últimos días. ¿Cuál es? ¿Saben ustedes? ¿Saben de qué espíritu son? Eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. ¿Saben de qué espíritu son? Porque lo que vamos a ver tiene que ver con espíritus. Tiene que ver con cosas espirituales. Entonces es muy importante ver esto y entenderlo. Y un gráfico que hemos presentado fue el siguiente. Por eso en capítulo 2, versículo 11, nos dice que el espíritu del hombre tiene una función, una tarea. No está hablando del alma, por favor. Hay que diferenciar entre alma y el espíritu del hombre. El espíritu del hombre fue dado por Dios. ¿Para qué? Porque a través del espíritu se sepa lo que está en el hombre. Es la que el hombre sepa lo que el hombre es y lo que tiene. Ahora, ¿qué pasó con el pecado? Como el alma pecó, ese conocimiento de sí mismo es trágico, es difícil. Lo único que el espíritu del hombre puede descubrir en sí es que está ciego, ciego para las cosas de Dios. Hay gente presa, literalmente o no literalmente, en el sentido espiritual, que están presos, no pueden salir de donde están. Pero también dice en Isaías 42, y ahí están estas tres figuras, estas tres realidades, que el hombre vive en casas de prisión. ¿Por qué casas de prisión? No hay barrotes, no hay rejas, pero sin embargo son prisiones espirituales. ¿Por qué? Porque moran en tinieblas. No hay luz, no hay claridad. Pero tenemos que entender esto.
el espíritu del hombre recibe el espíritu del mundo. ¿Qué significa? Que son poderes espirituales en acción. Y el espíritu que se mueve en el mundo está bajo el control del príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 3, versículo 2. Entonces la realidad del hombre natural es que tiene su espíritu, el hombre natural, bajo el poder del espíritu del mundo que ha recibido, porque hay alguien que es superior, es el diablo, es Satanás, que gobierna, controla el destino de la humanidad. Y todo lo que hace el hombre natural, ¿por qué? Porque es ciego espiritualmente, porque está preso, porque no tiene libertad, porque vive en casas de opresión, en situaciones tristes. Es que todo lo que hace, dice la palabra, está en 1 Corintios capítulo 10 que hemos predicado, todo lo que el hombre natural gentil hace es sacrificio a los demonios. Y por eso Pablo, que lo vamos a llegar a ese capítulo 10, Pablo dice que justamente en la Santa Cena, que es tan santa, tan sagrada, dice, no quiero que participéis de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Está diciendo a los creyentes. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No se puede compartir ambas cosas. Por eso no hay término medio. Ahora, esa es la realidad. Por eso ustedes que están mirando la pantalla, esto está a la izquierda. Está a la izquierda. Pero a la derecha, ¿qué tenemos? Tenemos el contraste. Y Pablo dice nosotros, por eso yo hago énfasis en la izquierda y la derecha, pero para ustedes sería esta izquierda y esta derecha. ¿Estamos bien, no? Pablo dice, pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Para qué? Para vivir conforme al espíritu del hombre. Sino que ahora hemos recibido el espíritu del Hijo, el espíritu de Dios. Eso es salvación. Eso es salvación. Que ahora lo que tenemos es el espíritu de Dios. Por eso somos hijos. No somos simples criaturas. No somos parientes lejanos o vecinos cercanos. Somos hijos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios da testimonio de que somos hijos de Dios. Hemos recibido el Espíritu del Hijo. Por eso el Espíritu en nosotros nos hace clamar, porque Él clama por nosotros. ¡Abba, Padre! ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este contraste, este gran contraste entre el hombre natural, está en la realidad del hombre natural. Por eso no hay paz para los impíos. Por eso el mundo vive como vive. Sin esperanza, sin Dios, sin fe. ¿Cuál es el contraste? Que hay quienes han experimentado la vida por pura gracia. No porque somos mejores, no porque nos hemos portado bien, no porque somos religiosos, sino por gracia de Dios. Es que hemos sido atrapados por el amor de Dios. Y hemos dicho, sí Señor, lo que tú digas, eso creemos. Y por eso tenemos una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, en este grupo de los que han experimentado la salvación, también hay contraste. Y a eso, por eso vamos a ver este otro gráfico. Los salvos, los que viniendo a Cristo como hombres naturales, con sus cargas, sus pecados, llegaron a la cruz de Cristo, libres de ese peso, de esa carga, de esa condenación. Pero ahora el apóstol Pablo nos presenta un cuadro, es Dios hablándonos, que nos dice que también entre los que son salvos hay diferencias.
dos grupos bien marcados. Y si usted presta atención a la lectura, está hablando de los que son. Y por un lado está hablando de los que son espirituales, pero también de los que son carnales. O sea, sujetos a su carne, que viven bajo la presión de su propio estado, sin entender lo que vamos a considerar en esta noche. ¿Por qué son llamados carnales? Ahora bien, entonces el contraste entre los que han entrado a la salvación, los que han pasado por la cruz de Cristo, es que están por un lado los hombres espirituales, ustedes lo tienen ahí a su derecha, y de este lado los hombres carnales. ¿Quiénes son los hombres carnales? Es muy interesante ver esta revelación de la palabra en Marcos 4. Usted ahí va a encontrar en qué se destacan los hombres carnales. Cuando habla de aquellos que son salvos, pero que tienen problemas con las Escrituras, tienen problemas con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque oyen la palabra, siendo que ya son salvos, que son la buena semilla del reino, pero tienen problemas en la palabra y tropiezan en la palabra. No tropiezan en los problemas de la vida. Y por eso viven entre pedregales. ¿Por qué? Porque les cuesta entender y oír claramente lo que Dios dice. Y por eso la vida se le torna difícil. Hay creyentes que viven entre pedregales. Ay, sí, mi hermano, mi vida es terrible. Siempre problemas, siempre dificultades, siempre tropiezos, siempre caídas. Y porque tienen problemas con la palabra, finalmente viven entre espinos. ¿Quiénes son estos? Y los que al oír la palabra, dice en Marcos 4, después de oír la palabra, dice que los afanes de la vida entran. El engaño, las riquezas entran. Las codicias de otras cosas entran. Entonces, claro, pierden de visión a Dios, no viven por fe y la vida se les torna difícil. ¿Por qué? Porque los espinos lo que hacen es apagar la buena semilla que son los creyentes, los hijos de Dios. Esos son los carnales. Tienen problemas con las Escrituras, con la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos, porque todas las cosas que están escritas es para nuestra enseñanza. Cuando dicen amén. ¿Por qué? Porque la palabra tiene en sí propósito y uno tiene que darle lugar, gracias. Tiene que darle lugar a la palabra. ¿Para qué? Para no quedarse en el camino. Porque si no, uno termina como hombres carnales. Bien. Fíjense el versículo que hemos leído, el versículo 1. Porque el versículo 1 viene del versículo 16 del capítulo 2. Es continuación, no se puede separar, ¿eh? Nosotros tenemos por capítulo y versículo, pero por favor, sépalo que eso es para ayudarnos. Pero cuando el Señor dio esta palabra es toda una sola verdad que va corriendo, una secuencia, hay secuencia. Entonces al versículo 16 del capítulo 2 le sigue el versículo 1 del capítulo 3. Claro, ¿no es cierto? ¿Y de qué está hablando en el versículo 15 y 16 del capítulo 2? De los hombres espirituales, que no están bajo juicio y condenación, sino que conocen, tienen la mente de Cristo. Esos son los espirituales. Y por eso Pablo, hablando del hombre espiritual, dice, yo, hermanos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros a ustedes como a espirituales. ¡Ey! ¿Cómo es eso? Entonces ahí viene la palabra a revelarnos cuál era el problema de los corintios. Eran creyentes, eran la iglesia de Jesús en Corinto.
Pero Pablo tiene que decirles, pero no pude hablarles a ustedes como espirituales. Ahora fíjense que es interesante que él dice, no es que no quise, no pude. ¿Cuál es el problema de los carnales? ¿Por qué hay un grupo que la palabra de Dios dice que son hombres carnales? Podemos mencionar 3 cosas. Primero, porque tienen problemas para oír. Los hombres carnales son creyentes. Cuidado, no dejan de ser creyentes. Son salvos, no dejan de ser salvos. Son hijos de Dios, no dejan de ser hijos de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que no pueden oír. No pueden oír lo que los hombres espirituales son enviados para hablar. No pueden oír. Segundo, que en la vida cristiana nacieron bien, pero por causa de la fe retrocedieron. Por problemas que tuvieron con la fe retrocedieron. Déjeme explicar esto. ¿Por qué Pablo dice que los carnales son como niños? Aún esta expresión a nosotros se nos hace difícil, se nos complica. ¿Por qué? Porque nuestra realidad humana. ¿Por qué? Pues si tenemos aquí una persona ya madura, ya de cierta edad, sabemos que en algún momento fueron bebés. En su momento fueron niños. En su momento fueron adolescentes y jóvenes, hasta llegar a esa edad. Nadie es persona madura del día a la mañana, de la mañana a la noche, ¿no? Como se dice. Hola. ¿Sabe quién no tuvo niñez? Adán. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, no lo creó feto. No había vientre ahí. No lo creó un niño, un bebé. No dijo, ay, yo voy a crear al hombre y lo creó ahí como un bebé. Ahora a ver, vamos a esperar 30 años, 40 años hasta que sea hombre. No. Cuando Dios lo hizo hombre. ¿Sí? Y cuando hizo a la mujer de la costilla del hombre, no la hizo un bebé, pobre Adán, sino hasta que creciera. No, Dios la hizo perfecta. Y dijo que era bueno, y dijo, ahora procreen, reproduzcanse, es la bendición sobre ustedes. Dios los hizo perfectos. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Cuando hemos venido a Jesús y hemos venido con nuestra necesidad a la cruz de Cristo y hemos confesado con nuestros labios que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, ¡ey! Se produce la salvación en nosotros. Ahora, la salvación ya es un hecho. Solamente que se manifiesta en aquel que cree y que obedece a la fe. Entonces, ¿qué pasa? En él se experimenta un cambio. Es el nuevo nacimiento. Y surge no un bebé, no un niño. Porque algunos dicen, ¡ey, pobre! Es recién nacido en la fe. Entonces, ¿cómo lo ven? Como un bebé. ¿Qué necesita? Que le meta mamadera. No. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Entonces, cuando hemos venido a Jesús y hemos nacido de nuevo, ¿por qué? Porque se manifiesta en nosotros la vida del Hijo, es un nuevo hombre, no un nuevo niño. ¿Qué significa? Que estamos completos, que ya estamos bien formados, que estamos preparados para vivir para Dios, que estamos ya dispuestos para buenas obras. Que ya hablamos como tenemos que hablar.
Saulo de Tarso fue un enemigo de Jesús, pero cuando se encontró con Jesús ya tuvo revelación. ¿Cuántas cosas? Una comunión con el Señor, podía hablar y oír y saber y entender cosas que otros le tardaron años para entender. Enseguida habló y predicó con denuedo la palabra del Señor. O sea que lo que Dios hace, los hace bien. Pero ¿cuál es el problema de los hombres carnales? Que habiendo nacido como hombres, el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿qué pasa? Retroceden en la vida cristiana y se tornan no niños, sino como niños. Por eso dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Y eso es Hebreos también, capítulo 6, versículo 1 y 2. Cuando el escritor a los hebreos dice, debiendo ser ya maestros para enseñar a otros y hablar con seguridad y firmeza, dice, todavía necesitan que volvamos otra vez a los rudimentos del arrepentimiento, de la fe, o sea, de la conversión. ¿Quiénes son los hombres carnales? Los que retroceden en la vida cristiana. Por eso esta expresión niños es muy interesante. Habla de aquellos recién nacidos que no tienen el poder del habla. ¿Vieron el recién nacido? Nos dicen, ¿qué tal mamá? Al fin estoy acá, ¿ya me ves? No. ¿Qué pasa con el recién nacido? ¡Ah! ¿Qué le pasa? Quiere comer. ¡Ay! No, entonces, ahí va la mamá. Recién encontré un papá allá afuera con la mamadera dándole al bebé. No estaba teniendo un diálogo, sino que le estaba dando de comer, porque si no se pone a gritar, y pobre de nosotros, ¿no? Así que denle de comer, por favor, a los chicos, a los bebés que son como eso, que va ahí caminando. Pero, entonces, ¿qué pasa con los niños, o con los bebés? Los que son niños. Y lo único que hacen es gritar, llamar la atención. Porque quieren comer, quieren que todos estén atentos a ellos. ¿No? Así son los niños, ¿no? Y está bien los niños que son en el orden natural, pero en las cosas espirituales, no. Ya no. Pero si alguien retrocede en la vida cristiana, es ahí donde llegan, a esa posición llegan. A ser como niños que necesitan todavía que le digan, expresen y le expliquen lo que es la salvación, lo que es la conversión, lo que es nacer de nuevo. ¿Qué pasa con esa persona? Por eso dice la palabra que no son capaces de comer lo sólido, no son capaces de introducirse en el conocimiento amplio, profundo de la vida cristiana. No son capaces. Siempre hay que fortalecerlo para que no se sientan perdidos, pecadores que van en camino al infierno, sino salvos. Pero si ya son salvos, ¿qué pasa con estos? Y bueno, porque son hombres carnales. Ahora déjeme decir algo con respecto a los espirituales, porque acá viene el contraste. Pablo, como hombre espiritual, él entiende que de ninguna manera puede identificarse con los otros. No hay tal cosa como amor para decir estamos todos en el mismo nivel. El hombre espiritual se da cuenta que hay diferencias con otros. No para hacer diferencia y desechar y menoscabar y despreciar. No. De ninguna manera eso. Si no, pasaría a ser hombre carnal. Sino el hombre espiritual se da cuenta que no tiene diálogo. ¿Con quién? Con aquellos que no están preparados, que tienen dificultades en la vida cristiana. No pueden tener diálogo para hablar, sí, a ese mismo nivel como hombre espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Dice, sí, es verdad, no puedo. Pablo dice, no pude hablarles como hombres espirituales. Ahora, yo les quiero decir esto, Esta iglesia recibió el mensaje. Y cuando terminemos 1 Corintios, nos vamos a dar cuenta que al entrar en segunda epístola de Pablo a los Corintios hubo un cambio, una conversión. Dejaron de ser hombres carnales y pasaron a ser hombres espirituales. Esa iglesia salió de donde estaba.
Por causa de la palabra, porque la palabra para eso fue dada. Ahora no esperes a llegar hasta el último capítulo de 1 Corintios. Para decir, bueno, tengo esperanza. A ver cuánto, pastor, dentro de un año vamos a terminar 1 Corintios. No sé cuándo. No, por favor. Esta palabra es para qué? Para que sepamos dónde estamos y si alguno está en esto, salga rápidamente de esa condición. Eso, paréntesis aparte. Ahora, ¿qué pasa con los espirituales? Que entienden que en Dios hay cosas tremendas, riquezas inagotables, profundidades del misterio de Dios en Cristo, cosas, secretos espirituales. Entonces, los que son espirituales saben que contienen mucho y que necesitan compartirlo, pero dice Pablo, pero no pude como ustedes, no pude. Entonces Pablo entiende eso. Por eso hay que ser muy cuidadoso. ¿Con quién te relacionás? ¿Con quién tratás? Algunos confunden la amistad con el amor. Dicen, no, pero es mi amigo. Pero ¿cómo es tu amigo? Si es un carnal, ayúdalo a salir de esa condición. Pero no te identifiques con él. No bajes tu nivel. Y bueno, pero él no puede hablar lo mismo que hablo yo. No, pero vos no te conviertas a ellos. Ellos se conviertan a ti, como dijo Dios a Jeremías. Hola. Entonces Pablo, el amor de Pablo es que puede decirle, mira, no pude hablarles. Entonces los ubica a ellos donde estaban parados. ¿Para qué? Para que entiendan que el hombre espiritual conoce lo que Dios ha preparado en su eternidad para los que le aman. Saben lo que Dios les ha dado, les ha concedido para esta tierra. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Eso es 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 16. Los hombres espirituales conocen todo esto. Por eso hablan de lo que Dios preparó, lo que Dios concedió. ¿Por qué? Porque dice, pensamos distintos. Tenemos la mente de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Entonces el hombre espiritual se maneja de otra forma. La conversación del hombre espiritual es que necesita a aquellos otros espirituales con quien compartir esta verdad. Y sufre cuando no lo puede hacer con nosotros. Pero busca por todos los medios tener diálogo en este nivel o en esta dimensión del espíritu. Busque eso, hermano, en la vida cristiana. No se conforme con ser salvo. No diga, y bueno, todos somos iguales. No, todos no somos iguales. En Cristo sí somos conforme a Él. Pero nunca tenemos que bajar nuestro nivel. Gracias por ese amén. ¿Quiénes son los hombres espirituales? Los que se dejan enseñar. ¿Quiénes son los espirituales? Los que están aprendiendo del Espíritu. Los que no ponen trabas. Los que no intervienen con una muralla, con una barrera, sino los que están abiertos. Y Pablo eso es lo que buscaba. Que estos de Corinto fueran gente espirituales para poder aprender del Espíritu. Porque esa es la clave de los espirituales, que tienen el Espíritu del Hijo. Y hay que aprender del Espíritu del Hijo. Bien. ¿Qué dice el versículo 3? Nos explica por qué estos creyentes pasaron a ser hombres carnales y no eran hombres espirituales. ¿Por qué? Y acá nos dice por qué. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué dice? En primer lugar, celo. ¿Conoce usted esa palabra? ¿Sabe de qué estoy hablando? No se aflija, no voy a preguntar cuántos son celosos acá. Pero sí sabe de lo que estoy hablando. Celos. Por lo general, siempre el celo, los celos,
se los identifica con el amor. Oh, este hombre realmente ama tanto a su esposa. Mirá qué celoso que es. Y alguien dice, ¿vos qué querés? Si yo amo a mi esposa, ¿cómo no voy a ser celoso? Entonces algunos defienden el tema de los celos, como que le dan una categoría, una característica, una identidad con respecto al amor. Y si alguien es diferente al otro, dice lo que le falta es que sea un poco celoso. Entonces algunas mujeres para ganar el corazón del esposo hacen algunos movimientos extraños. No voy a entrar en ese tema. A ver si despiertan un poco de celo a esto. Y viceversa, ¿no? Mujeres que ahí están y ¿por qué sos celosa? ¿Y por qué querés que haga si yo quiero a mi marido? Pero no sé qué le pasa. ¿Qué dice el diccionario acerca de los celos? Yo quiero leérselo. Lo copié. Lo tengo escrito acá. Dice así el diccionario acerca de los celos. Sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha, o sea que acá en este diccionario dice que el celo es fruto de la sospecha. Cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando siente que otra persona prefiere a una tercera en lugar de a ella. Entonces acá el diccionario dice, claro, es comprensible. Porque si la otra persona a la cual ama, de pronto está volcando su corazón hacia otro lado, hacia otra, ¿cómo no va a tener celo? O cuando está prefiriendo la compañía, la amistad de otros y no la de ella. Ahora yo quiero decirle algo de parte del Señor. Esa definición es incorrecta. Esa definición es incorrecta. ¿Por qué? Porque los celos no surgen a nivel del alma. No tiene que ver con los sentimientos. Puede haber una situación de infidelidad, puede haber una situación de irritabilidad, de tirantez, de pelea, pero eso no proviene del alma, no proviene de los sentimientos. Hola. Sino de un espíritu. Y cuando interviene ese espíritu, y lo vamos a leer enseguida, no se aflija, se lo voy a leer enseguida, no surge porque hay causal, porque hay una situación de infidelidad. Puede que haya o no haya, pero eso es un espíritu. Y quien reciba ese espíritu va a ser celoso. Por eso no quise que me levanten la mano aquellos que son celosos. Para que ahora no estén pidiendo perdón a gritos. Vengan conmigo al el libro de Números, capítulo 5. Y aquí vemos esta imagen acerca de los celos. Lo que trae separación, lo que hay conflictos. Números capítulo 5, versículo 14. Podríamos leer todo el pasaje, pero solamente me refiero al versículo 14. Presta atención. Dice, si viniere sobre él, no dice si surge de un sentimiento herido. Si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o sea, pecado, adulterado. Entonces acá uno dice, claro, porque ella, en este caso, lo que presenta la Biblia, ella pecó, adulteró.
Pero fíjense lo que sigue diciendo. O viniere sobre él espíritu de celo sin justificativo alguno. ¿Por qué? Y tuviere celo de su mujer, no habiéndose ella mancillado. Entonces ya este pasaje nos trae claridad sobre este tema de los celos. Tiene que ver con un espíritu. Tiene que ver con abrir una puerta al diablo. Por eso en Efesios, capítulo 4, cuando dice despojado el viejo hombre, cambien la actitud mental, renuévense en el espíritu y la mente y vístanse del nuevo hombre. Dice, no hablen mentira el uno al otro, diciendo todavía soy como soy. Y ahí es donde dice, no deis lugar al diablo. Los celos es dar lugar a un espíritu. Quien, por causa de que la otra persona pecó y tiene celo, no es justificativo el pecado. Porque no tiene que ver con si pecó o no pecó la otra persona, si se portó bien o no se portó bien. Tiene que ver con un espíritu. Hola. Por eso la palabra, y vamos a seguir adelante, nos dice que los celos operan más allá del alma. ¿Y qué produce? Contiendas. Porque es un espíritu que se está moviendo. Y por eso contienda significa luchas, pleitos, enfrentamientos. Es doloroso. ¿Usted ha encontrado a algún celoso que se ríe y se goza? Aleluya, soy celoso, qué bueno. ¿Y edifica el cuerpo de Cristo? No. A ver, ¿con quién estuviste hablando? ¿A dónde fuiste? A ver, ¿con quién fue? A ver el celular, venía acá, tráeme el celular. ¿Con quién estás ahí haciendo mensajitos? ¿Vieron? Los celosos son terribles. Se gradúan de investigadores. Están siempre. Ay, ¿dónde pisa? ¿Con quién habla? Por eso, la imagen separa, aparta. Los celosos, lo único que hace el espíritu de celos es provocar, ¿qué cosa? Contiendas. Contiendas. Y las contiendas, a su vez, terminan en disensiones. ¿Por qué? Disensiones significa divisiones. Es interesante el significado de esta palabra que habla de dos voces. O sea, es cuando se dice una cosa y se hace otra, y se dice lo contrario y no se hace ninguna de las dos. Bueno, no importa. Pero son dos voces. Por eso es divisiones, son dos visiones. Las disensiones significa que una persona está viviendo en dos realidades distintas. Por eso ahí viene la desunión, no es ser uno. Dos. Ahí viene el mantenerse aparte. ¿Vieron? Los celosos terminan siempre detrás de una cortina. Mirando a ver si pueden, porque sospechan de la otra, a ver qué está haciendo, dónde va. Se ponen aparte, distantes. Son los ajenos. Entonces la palabra nos enseña, hermano, que los celos son peligrosos. Y por eso Pablo dice, eso no tiene que ver con el espíritu del Hijo. Eso no tiene que ver con los espirituales. Por eso son carnales. Porque hay celos. ¿Qué más dice la palabra acerca de los celos? Fíjense, en Proverbios 6 dice, porque los celos son el furor. Una de las palabras para hablar del significado de celo, furor. Es como cuando el agua está en la pava, ¿vieron? Y hierve, el hervor. Así son los celos. Los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. ¿Por qué? Por sus celos. En nuestros medios de comunicación usted lo puede ver constantemente, ¿no? No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Aunque le dé regalo, toma, ¿qué querés, querido? ¿Qué te puedo hacer? ¿Una comidita rica? No importa qué, pero siempre si hay celos, entran las complicaciones.
Porque donde hay celos y contención, fíjense, ¿no? Dice ahí en Santiago 3:16, hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, ¿cómo Pablo dice, yo puedo identificarme con ustedes en la manera de vivir? Si hay celos. ¿Y qué más dice en Gálatas 5? Ahí está la lista de las obras de la carne, que opera a nivel del espíritu. Dice que las obras de las carnes son enemistades, pleitos, celos. Fíjense, todo siempre en las mismas cosas, ¿no? A nivel horizontal, es el trato uno con el otro. Esposo con esposa, esposa con esposo, padres con hijos, hermanos, parientes, vecinos y creyentes. Gracias por eso, amén. Dice que los que practican tales cosas, ¿que practican qué? Los celos. ¿Cuál es el problema de los creyentes en Corinto? Practicaban los celos. Practicaban los celos. Y por eso había tantos pleitos, tantas peleas. Y terminaban separados, distanciados unos de otros. ¿Cuál es el problema, el tema de los que viven así? Y fíjense que Pablo está diciendo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, si volvemos atrás una imagen, otra más atrás, y después vamos a ir dos adelante, el hombre carnal no se está identificando con los espirituales en la vida del espíritu del Hijo, sino que se están identificando con los hombres naturales. ¿Quiénes son los hombres naturales? Acá usted lo tienen a su izquierda. El impío, el pecador, así es como ellos vivieron anteriormente. Y algunos que dicen, bueno, yo siempre fui celoso. ¿Te convertiste? Sí. Y sigo siendo celoso. Es una manera de vida, ¿vieron? Porque los celosos siempre tienen con quién pelearse. ¿Por qué? Porque los celos llevan justamente a estos conflictos, a estas contiendas. Si un día deja de pelearse con la esposa o el esposo, se pelean con el carnicero, con el chofer del micro, con el gerente, con alguien se tienen que pelear. Y usted dice, ¿pero qué le pasa? Tendría que estar contento con lo que tiene. Pero no, se pelea, todo está mal, todo está mal. Si el colectivo llegó a horario, ¿y por qué llegó ahora? Tendría que haber llegado antes. ¿Qué sé yo, no? Los ejemplos sobran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los celos siempre despiertan contiendas y disensiones. Entonces, ¿cuál es el problema de los hombres carnales? Que andan como si no fueran salvos. Andan y se identifican con los hombres pecadores. Ahora sí, vamos dos más adelante. Esto es, los que son carnales andan. No son pasivos, no son ahí inertes, ¿no? Una estaca en el camino. Andan. ¿Y cómo andan? Como hombres naturales. ¿Y cuál es el tema? Por andar es que así hablan. Así hablan. Esto es lo que tenemos aquí en la palabra. Cuando dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué están hablando? Justamente están hablando de los celos que tienen, de las contiendas que tienen, de las disensiones a que llegaron. Y por eso así hablan. ¿Y qué es lo que están hablando? No, yo soy de Pablito, ¿eh? El apóstol Pablo, el pastor de la iglesia, es fantástico, es único, es... Y aparece el otro
que está en conflicto con esto y dice, no, que Pablo, yo soy de Apolo, che. Entonces Pablo dice, pero eso es ser carnales. ¿Por qué? Porque están hablando, están tomando partido. Y si toman partido, eso es partidismo. Y si toman partido, es que están partidos. Entonces, el cuerpo de Cristo está partido. Unos son de Pablo, otros de Apolo. En el cielo, el barrio de Apolo y el barrio de Pablo. ¿Va a haber eso en el cielo? No. Por eso una vez, un líder de aquí, de nuestra iglesia, le voy a contar, se fue de la iglesia. Después de un año que habíamos intentado ayudarlo para que superara algunas dificultades de la fe que él tenía, pero se fue. Era un líder que era querido. Entonces una obrera de la iglesia, muy cercana, cuando vio que yo no decía nada, me encontró ahí en la puerta y me encaró. ¿Por qué yo no explicaba por qué se había ido? Yo dije, ¿en qué me metí? Y no sabía en un momento dado qué responder frente a eso. Porque yo había entendido del Señor que no tenía, yo lo único que dije, hermano, respetemos la decisión de este líder tan querido, punto, nada más. Entonces esta hermana me dice, pero tenés que explicar por qué. Le digo, mira, por dos problemas, y ahí vino el Espíritu Santo y me enseñó esto. Se los comparto. Porque le dije, hay por dos cosas que yo no digo nada. Primero, pues yo sé que este líder tiene quienes lo siguen y lo quieren. Si yo digo algunas cosas y explicar algunas dificultades que él tuvo durante este tiempo, lo único que iba a provocar en estos que están siguiendo a este líder y que terminaron finalmente siguiéndolo, se fueron, se me van a enojar más todavía. Y yo no quiero tener problemas con ellos. Pero eso no me preocupa tanto, porque quizás ya están definidos, ¿qué puedo hacer? Me preocupa lo otro, que si yo explico y digo las cosas, los que entiendan esta situación, se me van a poner de mi lado, me van a defender a mí. Y ahí sí que es un problema serio. ¿Por qué? Porque a la luz de la palabra, si yo doy lugar a eso, voy a provocar partidismo. No lo dije en aquel tiempo, lo digo ahora. Pero lo que el Espíritu Santo me enseñó. Si yo fomento las diferencias para defender a uno y desechar a otro, ahí tenemos conflicto. Eso no es del Espíritu de Dios. ¿Se entiende? Entonces, que por eso yo no hablo. Porque si no, los que me van a seguir van a tener que pedir perdón. Van a tener que arrepentirse por defenderme a mí y desechar al otro. Respeten, dejen las cosas, confíen en el pastor y sigan adelante. ¿Cuál es el problema en los carnales? Que andan y que hablan, poniendo diferencias, separando uno del otro. Pero me gusta el versículo 5. Buenas noticias. Versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Fíjense que Pablo, porque es espiritual, no está intentando sentirse víctima. No está intentando ganar la confianza y el parecer de los demás y que lo aplauden, digan, no, Pablito, vos sos especial. ¿Por qué los de Apolo que se hagan de Pablo, los de Cefa que se hagan de Pablo, ¿no? Los de Cristo que se hagan de Pablo? ¿Qué es lo que tenemos en el versículo 5? Fíjense, Pablo dice, pero ¿qué es pues Pablo? No dice quién, sino qué. No está hablando de la persona, sino de lo que el lugar que ocupa. Dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Acaso la vida cristiana, ya lo había dicho, ¿no? ¿Acaso
¿Los que se han bautizado se bautizaron en mi nombre? ¿Acaso son salvos por qué? ¿Porque yo morí en la cruz del Calvario? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué, por favor? Para que personas estén ahí ocupando un lugar y defendiendo a uno y desechando al otro. ¿Qué es eso? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Y me gusta la expresión que sigue. ¿Cómo? Servidores. Servidores. Y esta expresión servidores es diaconía. O sea, el que está al servicio de otro, como sirviente o ayudante. Es el mesero a la mesa o en otros quehaceres domésticos. Y Pablo dice, yo no soy más que un servidor. ¿Qué lugar ocupo? Servidor. Estoy para servir, estoy para servir. No estoy para ser líderes, que me sigan los buenos. Hola. Por eso hay que entender bien la palabra de Éxodo 32, 26. Cuando Moisés le dijo al pueblo de Israel que se estaba pervirtiendo y se estaban corrompiendo, dice, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. No estaba buscando hacer pleitos, conflictos, peleas. No estaba tratando de ser un partido los de Moisés. No, júntese conmigo. ¿Por qué? Porque Moisés estaba definido en la vida cristiana. Sabía que él estaba para agradar a Dios en todas las cosas. Entonces dice, por favor, salga donde están. Y gloria a Dios, que justamente los levitas, que tenían una maldición sobre sus vidas porque la iniquidad se había enseñoreado de ellos, tomaron la decisión y dijeron, Moisés, estamos con vos. ¿En qué sentido? No del partido de Moisés, sino queremos las cosas de Dios. Queremos ser definidos con las cosas de Dios. Y por eso Dios los usó como los usó, porque hizo pacto con los levitas. ¿Para qué? Para que sirvieran al Señor en aquel pacto. Ahora, Pablo, ¿qué está diciendo? Veamos esta otra imagen. Es lo que Jesús vino a hacer. Dice la palabra en Marcos 10, 45, cuando los discípulos estaban peleando ahí, a ver quién era más mayor uno que otro. A ver, ahí se estaban peleando. No, yo soy más importante que vos. Y Jesús tuvo que decirle, en el mundo los hombres naturales ocupan esos lugares para enseñorearse de la gente y van a hacer daño a los demás. Entonces Jesús les dice cuál es el espíritu que había en él. Cuando dijo Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso el espíritu que había en Pablo era el espíritu de Cristo. El espíritu que había en Apolos era el espíritu de Cristo y ellos no lo estaban entendiendo. Y gracias a Dios que Pablo no se dejó atrapar por ese partidismo. Pablo en ningún momento aceptó que lo identificaran de esa manera. Y dijo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores. Servidores. Y hermanos, los verdaderos siervos de Dios no permiten que sus acompañantes, sus discípulos, quien sea, a quienes lideren, lo ubiquen en esa posición. Porque quiero que sepa esto. Si un líder permite que haya partidismo porque lo siguen a él defendiéndolo en contra de otro, van a terminar siendo aduladores. Y eso es pecado. Porque siempre van a estar diciendo, vos sos el mejor. Vos sos importante, vos tenés mucho a tu favor, tenés que defender lo tuyo, tenés que pelear por lo tuyo. Estos terminan siendo aduladores. Porque es la única forma de mantener esa relación unos con otros. Y Pablo dice, no, yo no quiero nada de eso. Yo no quiero que nadie me esté lisonjeando, nadie me esté adulando, no, nadie me esté diciendo, yo soy de tu partido, Pablo, vos que sos el pastor, sos el más importante. No, Señor. Porque eso es pecado.
Y los espirituales no aceptan andar como hombre natural y hablar como hombres naturales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora bien, si los carnales andan como hombres naturales, los espirituales, y esto lo aprendió Juan, el apóstol Juan, cuando dice ahí en el capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él, ¿qué pasa? Debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo nosotros andamos? Bajo la guía y dirección del Espíritu Santo de Dios. ¡Fuerte ese aplauso! Si le dan un fuerte aplauso es para Jesús. ¡Aleluya! Incline su rostro donde está. El Espíritu de Dios está hablando a la iglesia. Para nuestra enseñanza, la palabra de Dios fue escrita. Y fue escrita antes de nosotros, para que tengamos lo que necesitamos, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Para que se manifieste Dios en nuestras vidas. Dios conoce tu corazón. Y esta palabra ha sido dada para traer cambios, para sanar aquellos corazones que han estado en esta condición de vida, en esta manera de vivir, deseando lo que otros tienen, pero permitiendo que un espíritu que no es el de Dios opere. El Espíritu de Dios está aquí. Y si la palabra de Dios te ha mostrado que hay actitudes de corazón, maneras de hablar, de conducirte en la vida, formas de tratar al otro, formas de comunicarte con los demás, que responde no al Espíritu de Cristo, sino a otro espíritu. Porque si no es el Espíritu de Jesús, es un espíritu extraño. Es un espíritu de maldad. Por favor, si en ti, por esta palabra, surge bajo la convicción del Espíritu Santo el dolor profundo que solamente Dios produce de haber vivido dejándote llevar por este espíritu de celos, de contienda y disensiones. Es el momento para decirle: Señor, perdóname. Perdóname. Límpiame de mi maldad. Me he dejado llevar por este espíritu que no es el Espíritu de Jesús. Me he movido
han dado según mi forma de ser, según pensando que era lo mejor para mí. Pero me doy cuenta que eso te entristeció, que eso trajo dolor. Y yo mismo no gozo de libertad. No puedo disfrutar de lo que tengo. No puedo dar gracias a Dios por todo y en todo. Me siento disconforme, todo me parece mal, siempre pensando lo que no tengo que pensar. Por favor, pídele perdón a Dios. Dile: Señor, si tú me has amado, si tú me has salvado, por favor, Señor, perdóname. Perdóname. Présteme atención ahora un momento más. Cuando Pablo habla y dice: ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores. Y dice dos cosas muy oportunas y justas. Esto es doctrina. Lo que hacen los verdaderos siervos de Dios, lo que hacen los hombres espirituales. Porque Pablo dice: servidores por medio de los cuales habéis creído. Entonces Pablo está diciendo los que son espirituales son simples servidores, son simples instrumentos. ¿Para qué? Para que opere la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si hay arrepentimientos, si se cree en Dios, es porque la fe está operando. Y Pablo dice: nosotros servidores, a fin de que por medio de nosotros otros crean. Y ustedes han creído. Ustedes han creído, ¿por qué? Porque hemos sido servidores de ustedes. Hemos sido servidores para que ustedes afirmen su fe en Jesús. Eso es Romanos 10, 9. En el versículo 8 dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos: y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, son salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces Pablo dice: nosotros hemos sido servidores para ese fin. Y si ustedes son salvos, es porque nosotros les hemos servido en ese camino. La fe de ustedes ha sido firme en Jesús y por eso son salvos. Y a la segunda verdad que está diciendo aquí: y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Que aún Pablo está diciendo, pero solamente porque Él, y lo que se está refiriendo Pablo acá, es la gracia. Porque es la gracia que Dios concedió. ¿Por qué? Porque hubo fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y como Pablo ministró y sirvió a fin de que creyeran, porque ahí estaba presente la fe, la gracia de Dios se manifestó en salvación para ellos. Por eso Pablo, vamos a verlo en lo que sigue de 1 Corintios, donde Pablo da tanto lugar a la gracia. Y una expresión de Pablo cuando dijo: soy lo que soy, pero por la gracia de Dios. Y he trabajado más que los demás que se dicen ser, pero no son. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, la cual no ha sido en vano. Entonces Pablo está diciendo: nosotros, ¿qué somos? ¿Qué somos? Servidores.
para que ustedes afirmen su fe en Jesús y para que la gracia de Dios opere en ustedes. No se confundan, dice Pablo. Dejen que esa gracia opere. Vivan por fe. Pero no caigan en el error. No se dejen llevar por un espíritu contrario. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Eso es lo que Dios quiere para ti, hermano y hermana.